La creación del Virreinato del Río de la Plata, 1776, una fecha clave, implica que Buenos Aires pasa a cumplir otro rol importante. Ya no es el último reducto que quedaba allá por el sur, sin ninguna importancia económica, sino que cuando los españoles descubren que llevar la riqueza del Potosí, desde la actual Bolivia, hacia Europa, era mucho más fácil por Buenos Aires que por el puerto de Lima, porque desde Lima, es decir, tenían que ir hacia el norte y cruzar por tierra el canal de Panamá, no el canal de Panamá, el actual Panamá. No había canal, por supuesto, era un cruce por tierra. O si no, por el sur, por el Cabo de Hornos, que fue y sigue siendo una zona de grandes turbulencias. Es decir, la creación del virreinato tiene un claro componente económico y también estratégico defensivo, porque los portugueses estaban de presionar sobre la banda oriental, es decir, el actual Uruguay. Así queda la visión aproximada de América del Sur. Todo antes era virreinato del Perú, salvo la zona de Colombia, Venezuela, Ecuador, la Gran Colombia. Cuando se crea en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, esa es la nueva división política. Y acá, con el grosor de las líneas, aparece cómo a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, Lima deja de tener la importancia que tenía para pasarla a tener Buenos Aires, ya sea para la exportación o para la importación de las mercancías europeas. El Virreinato del Río de la Plata, cuando se fueron precisando sus límites, en 1796, era esto que se ve acá. En realidad llegaba hasta las afueras de Buenos Aires, hasta el río Salado, en esa línea todo el sur patagónico eran pueblos originarios. Perdón, me pasé. Y a su vez era un camino que iba aquí, desde Buenos Aires, subía por Córdoba hacia el norte. Acá también había una gran cuña, que en realidad también era en la zona del Chaco, que era zona de pueblos originarios también. O sea que eran otras dimensiones, ¿no? Reales. Porque Puno pasó a jurisdicción del Perú y está pegadito al lago Titicaca y quedó para el Perú. Al principio había quedado para el Río de la Plata. A ver si acá la podemos... Puno está justamente ahí. No sé si se ve la flechita. Sí. Bueno, ese es el lago Titicaca. Puno está justamente de ese lado y pasó a depender del Perú después de una serie de arreglos en 1796. Pero lo central de esto es que el Potosí, que tiene ahí el centro, quedó en el Río de la Plata y su lugar de exportación natural pasó a ser la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos un esquema del rendimiento anual de las minas, la zona andina, distintas localidades. Vemos, por último, abajo de todo, el dominio claro de Potosí, en proporción, pero además, con el sombreado que ahora sube, vemos lo que pasó a depender de Buenos Aires y lo que quedó en manos del Perú. De ahí viene el nombre de Virreinato del Río de la Plata, el nombre del Río de la Plata y del propio nombre que después se derivó de Argentina, país de la Plata, la ciudad de La Plata, etcétera, etcétera. Todo eso que nos caracteriza y que es parte de nuestra toponimia, tiene este origen. En realidad es Potosí, que creaba una riqueza en todo su camino de traslado de exportación al puerto de Buenos Aires, porque quedaban mendrugos, migas en ese caminito, quedaba de comer. Pero el grueso de la explotación iba para Europa, iba para España, y no se quedaba en España, terminaba en Francia, en Alemania y en Inglaterra. La esclavitud entonces fue el otro elemento clave en la fuerza de trabajo en la época colonial. Acá vemos este espanto de la caza de africanos para traerlos como esclavos,
También estuvo el Papa Juan Pablo II pidiendo perdón. Es fácil pedir perdón después de 500 años, ¿no? Pidiendo perdón en el principal puerto donde se embarcaban, en Guinea, a los esclavos de esa zona para traerlos a las Antillas. Acá vemos un corte de un barco negrero, cómo se planificaba para aprovecharlo al máximo de su capacidad para transportar a los esclavos. Y un escrito de Juan Bautista Alberdi en reconocimiento precisamente al papel de los africanos en la formación de nuestro país y del logro de la independencia nacional, cosa que también está tapada por la historia. Acá Juan Bautista Alberdi rescata ese papel y dice que pese a que haber dado la vida, no pudieron gozar de absolutamente ninguno de los beneficios y siempre quedaron estigmatizados. Y yo diría hasta el día de hoy. Recién hace unos pocos años hubo organizaciones de descendientes de africanos, por supuesto argentinos descendientes de africanos, que empezaron a tener el valor de organizarse y de plantearse como tal, de antiguos descendientes de esclavos. En el del 2010, claro. Sí, sí. En el caso del Río de la Plata, como no fue zona de grandes plantaciones, ni tampoco de gran desarrollo minero, salvo el caso del Potosí, que además en el momento de la independencia ya estaba en decadencia muy grande, los esclavos fueron pocos comparados con otras regiones de América Latina, los esclavos traídos desde el África. Y en general se los utilizó para el servicio doméstico y a veces para organizar pequeñas ventas de productos a cargo de sus patrones blancos, por supuesto. Acá vemos un vendedor de pasteles, vendedores de vela, guateros, en fin, esos tipos de trabajo que existían en la época colonial. Como conclusión, el actual territorio argentino, el territorio actual argentino, no poseía grandes recursos exportables, por eso fue uno de los menos desarrollados durante todo el periodo colonial. Acá no era ni zona de plantaciones, como de caña de azúcar, que hubo determinados frutos de café en la zona de las Antillas, en Brasil, etc., ni tampoco minería, por lo tanto la cantidad de africanos que se introdujeron fue mínima, y fue una de las zonas menos desarrolladas. La economía era de autoconsumo, significa de un desarrollo bajísimo. El mercado interno era sumamente estrecho. Recién la ganadería empezaría a tener importancia en el siglo XVIII, y exclusivamente por el cuero al principio. Salvo el noroeste, y en menor medida en la zona guaranítica, los pueblos originarios de nuestro país no pudieron ser sometidos por los españoles y por lo tanto no lo pudieron incorporar a la producción. Esto les signó ser exterminados. Cuando pudieron, los exterminaron. O lo aprovechan o los exterminan para ocupar sus tierras, que fue el destino que tuvieron estos pueblos, salvo el noroeste y el noreste. Bueno, esto ya lo comenté recién, pocos esclavos africanos, en los 3 siglos de colonialismo ninguna actividad productiva propia de un mercado interno, sino todo destinado al mercado externo, es decir, a llevarse riquezas para la metrópoli, salvo la zona del noroeste de nuestro país, y siempre vinculado al centro de Potosí. Entonces había lugares donde se criaban mulas para enviarlas al Potosí, o se fabricaban carretas, como algo de alta tecnología para la época, para llevarlas siempre al Potosí.
Pero, salvo algunas regiones que por esa producción eran subsidiarias del Potosí, el desarrollo fue mínimo en el resto del continente, del territorio argentino actual. Escaso flujo de capitales, muy poca mano de obra y por lo tanto una economía cerrada, es decir, autosuficiente. Cuando decimos autosuficiente, queremos decir elemental, básica, cuando la propia población se provee su propia comida, su propia alimentación, su propia vivienda. Ahí no se puede esperar ningún desarrollo económico importante. Además, las enormes distancias creaban un obstáculo objetivo a la comunicación. Los transportes eran muy elementales, muy básicos, y por lo tanto eran economías de subsistencia. Lo primero que aparece en la zona de la pampa húmeda es la actividad de las vaquerías. Se organizaban exclusivamente para salir a cazar ganado cimarrón en la pampa, ganado salvaje, y exclusivamente para extraerle el cuero. Por supuesto que esos grupos de expedicionarios después comían el resto, y de ahí seguramente viene nuestra tradición por el asado y de comer pura carne, seguramente de esa actividad de vaquería, porque volvían solamente con el cuero, que era lo único que podían aprovechar. Sí. Llegó a la extinción del... Después aparece la estancia y empezó... Bueno, eso queda el recuerdo, digamos, ¿no? Recién en el siglo XVIII, hacia fines del 1700, la ganadería empieza a tener cierta importancia para la extracción del cuero, pero de una forma muy básica, muy elemental. Acá tenemos un grabado, 1794, un gaucho rioplatense, esa actividad de la caza, de la vaquería. Si la actividad económica es pobre, la población no crece. La población es escasa. Si la baja productividad es lo que predomina, significa que hay una aplicación de técnica y de conocimientos científicos casi nula. Si la división del trabajo no está claramente establecida, significa que todos hacen todo. Pero si todos hacen todo, la especialización no existe. No hay mano de obra capacitada, la productividad es baja. Prácticamente toda la producción se destinaba al consumo. No quedaba el famoso excedente que mencionamos antes. Otro síntoma más de atraso. Hasta muy entrada la independencia argentina, no se usaban monedas para el intercambio. Lo que había era trueque, lo cual muestra también un gran nivel de atraso en las relaciones económicas. Además, cuando la independencia argentina se llegaron a usar pero montones de monedas de los más variados que causaban un verdadero obstáculo al intercambio comercial. Porque había que ver de qué estaban constituidas cada moneda, pesarlas, evitar las limaduras de los avivados de siempre, todas esas cosas que crean obstáculos al intercambio comercial. En realidad, todas las regiones de nuestro actual país estaban en equilibrio en cuanto a su poderío económico, pero un equilibrio basado en la miseria, basado en el escasísimo desarrollo. Significa esto que algunos conceptos como autosuficiencia, diversificación, equilibrio, en este caso eran síntomas de atraso, de economía elemental, básica. Recién en el siglo XVIII comienza a impactar en el virreinato la revolución industrial europea, creando necesidades de materias primas en la metrópoli que tratan de ser abastecidas desde nuestro continente y en el caso de nuestro país a través fundamentalmente del cuero, que era un producto bien, digamos, tangencial, bien secundario con respecto a otras zonas del continente. Acá vemos el matadero. Esto
Esto creció sobre el influjo del impacto de la revolución industrial europea. Entonces fue necesario empezar a procesar un poco la carne, hacer tasajo, hacer carne seca al sol y con sal, organizar entonces la extracción de sal en la zona de Carmen de Patagones, traerla un básico desarrollo capitalista a través de la primera empresa capitalista que hubo en el país, que fue la estancia, y el matadero, el saladero, que era el lugar donde se procesaba en forma sumamente elemental ese producto para exportarlo. El puerto de Buenos Aires, puerto exportador por excelencia de toda la región, de todo el país. Centralizó esa exportación durante décadas y décadas, y lo sigue haciendo. Eso fue lo que lo convirtió justamente en el centro de la discordia cuando las guerras civiles y en el centro de la desigualdad regional que tenemos hoy en día. Acá vemos algo elemental, ese desembarco en el puerto de Buenos Aires, no había muelles, nada. Es decir, Buenos Aires está en la Pampa, ¿no es cierto? La Pampa, bajo el mar, se prolonga también, implica que hay poca profundidad, hay que hacer muchos metros para empezar, y no había muelles en esa época, entonces el desembarco se tenía que hacer en canoas, en carretas, lo cual es todo un obstáculo para el desarrollo comercial, ¿no? Ese impacto de la revolución industrial, con el cual vamos a empezar la próxima, tiene este origen elemental de una máquina de hilar, 1770 en Inglaterra. Pero esto ya sustituía el trabajo de 5 o 6 personas, lo cual ahora la vemos elemental, pero en su momento fue un hecho revolucionario. Es decir, cambió la forma de producir y aumentó la productividad, que es la base de la creación del excedente económico. Esa revolución industrial encontró en la creación de una fuerza de trabajo, una fuerza de energía inanimada, como es la máquina, en este caso la máquina de vapor, un elemento central. El hombre ya no dependía de la fuerza propia, que son escasas, y de la fuerza de otros animales más fuertes, domesticados, sino que ahora contaba con la fuerza de la máquina de vapor. Acá vemos una máquina de vapor aplicada prácticamente para bombear agua, achicar el agua en las minas de carbón en Inglaterra. Y la industria textil, que siempre fue la primera en todos lados, la primera en surgir, acá vemos una algodonera en una ciudad inglesa a comienzos del siglo XIX, en condiciones de explotación espantosas de la mujer, de los chicos y por supuesto de los hombres. El origen del capitalismo industrial. Esas transformaciones económicas se enfrentaban a una realidad social que muestra este cuadro, que venía de la Europa medieval, la Europa de la nobleza, de la aristocracia, donde la iglesia, el rey, el trono, la nobleza, etcétera, ocupaban el poder central. Fíjense ustedes, alto clero, gran aristocracia en la cúspide de la pirámide social, seguido por la nobleza administrativa y la gran burguesía asociada a la nobleza, también sector de privilegio. Más abajo, el que iba a ser el motor del cambio social, que fueron las burguesías medianas de mentalidad capitalista, vinculada a los negocios. Más abajo, pequeños artesanos, bajo clero, mano de obra urbana, y seguimos más abajo siempre, pequeños propietarios agrarios, minifundios, etc. Esta estructura social chocaba con esa nueva economía que iba surgiendo, iba buscando un lugar, encontrando un lugar, y su expresión política de esa revolución industrial fue la Revolución Francesa de 1789. Acá entonces se destruye ese esquema social que habíamos visto antes. Acá vemos un hermoso cuadro de La libertad guiando al pueblo, de 1830. Pero destruye también una mentalidad y crea una nueva cultura,
pega un salto cualitativo que tuvo impacto mundial y fundamentalmente impacto en nuestro continente. Fíjense ustedes esta escena, la guillotina para Luis XVI, también para su señora esposa y para todos los de la corte, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado enorme. Los reyes, en las monarquías absolutistas de la época, decían estar nombrados por Dios. Eran reyes o emperadores por la gracia de Dios. Y el pobrerío, sumido en la ignorancia, en las creencias, etcétera, ¿quién iba a levantarse contra alguien cuyo poder emanaba de Dios? Era un mecanismo ideológico perfecto para la sumisión que duró siglos. Duró siglos. El hecho de mandarlo a la guillotina a Luis XVI tiene un significado político enorme. Se había quebrado ese mito, ese engaño de siglos, esa mentira de siglos. ¿Se entiende? Por eso el gran impacto de este hecho y de la Revolución Francesa. Revolución Francesa que tuvo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano otro paso trascendental. El pueblo entonces lo ponía por escrito cuáles eran sus derechos. Es decir, no dependía de la gracia, de la dadivosidad del rey o del emperador. No, el pueblo puso por escrito cuáles eran sus derechos. Esto dio vuelta la tortilla en cuanto a lo que se venía concibiendo desde siglos atrás, ¿no? Un enorme significado que acompañó entonces las transformaciones económicas que venimos señalando y que vamos a profundizar en el próximo encuentro, como una demostración de ese impacto de la Revolución Francesa y de sus ideas en la zona colonial, en las colonias, en Buenos Aires concretamente. Está este documento, que es un panfleto, está en el Archivo General de la Nación. Se lo encontraron a un relojero, se sabe que se llamaba Antonini. Y resulta que eso le implicó ser torturado para que confesara quién se lo había dado, cómo había llegado a sus manos, y después lo terminaron mandándolo al exilio. Todo por tener este escrito de Viva la Libertad, escrito con B corta, como una demostración hacia 1795 del impacto de la Revolución Francesa en nuestro continente. Con esto terminamos este primer encuentro. Vamos a profundizar en el próximo encuentro el tema de la Revolución Industrial y vamos a meternos ya en el significado de la Revolución de Mayo, que es la conjunción de esta influencia de revolución